En un mundo donde la envidia y la ambición pueden destruir amistades y sueños, hay quienes emergen como verdaderos elegidos. Hoy, exploraremos la fascinante historia de aquellos que se unieron en contra de un objetivo común, pero que no pudieron derrotar a quien se alzó con la fuerza de su autenticidad. Este relato es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la luz de la verdad siempre encontrará su camino. En cada rincón del mundo, se encuentran historias de lucha, triunfo y redención. Los elegidos son aquellos que, a pesar de las adversidades, se niegan a rendirse. Esta es la historia de cómo la envidia puede intentar dividir, pero el amor y la unidad siempre prevalecerán. A través de este viaje, descubriremos cómo los lazos que unen a las personas pueden fortalecerse incluso cuando las sombras de la envidia intentan separarlas. Nos adentraremos en las motivaciones de los envidiosos, las luchas internas del protagonista y el poder transformador de la comunidad. Prepárate para sumergirte en una narrativa que no solo inspirará, sino que también resonará con cualquiera que haya enfrentado la adversidad. Este es un viaje hacia el autodescubrimiento, la aceptación y la celebración de la autenticidad. Así que, sin más preámbulo, comencemos. El origen de los elegidos. Todo comienza en un pequeño pueblo, donde un grupo de individuos brillantes y talentosos se unieron por un sueño compartido: crear un cambio. Desde el principio, su unión fue un testimonio de lo que se puede lograr cuando las mentes creativas se reúnen. Juntos, soñaban con un futuro lleno de posibilidades y oportunidades. Sin embargo, entre la colaboración, la envidia empezó a crecer. A medida que el grupo avanzaba, algunos comenzaron a notar que el protagonista comenzaba a recibir más atención y reconocimiento. La competencia, que antes parecía sana, comenzó a enrarecer el ambiente. El deseo de destacar se convirtió en una sombra que afectó las relaciones entre ellos. Cuando el protagonista, un visionario carismático, empezó a destacar, sus compañeros no pudieron evitar sentirse amenazados. Los elogios y la admiración que recibía se convirtieron en un recordatorio constante de sus propias inseguridades. En lugar de celebrar su éxito, la envidia comenzó a crear divisiones que amenazaban con romper su unidad. La envidia es un monstruo que se alimenta de las inseguridades, y en este caso, se alimentó rápidamente. Los pequeños comentarios despectivos y las miradas de desdén comenzaron a llenar el aire. Lo que alguna vez fue un grupo unido ahora se convertía en un campo de batalla emocional, donde las luchas internas y la competencia se apoderaron del ambiente. A medida que la tensión crecía, el protagonista comenzó a notar cambios en la dinámica del grupo. La risa y la camaradería se convirtieron en murmullos y susurros. Los días soleados de colaboración se transformaron en noches oscuras de desconfianza. Cada paso que daba en su camino hacia el éxito se sentía más solitario, como si el peso de las expectativas ajenas estuviera a punto de aplastarlo. Se preguntó si era posible mantener su visión sin alienar a quienes una vez consideró amigos. Cada triunfo se volvía agridulce, y el eco de sus logros se mezclaba con la culpa de ser el centro de atención. Sin embargo, una chispa de esperanza aún brillaba en su interior, recordándole por qué había comenzado esta travesía en primer lugar. A pesar de la oscuridad que comenzaba a rodearlo, el protagonista decidió que no dejaría que la envidia lo detuviera. Comenzó a reflexionar sobre sus propios valores y cómo podían influir en la comunidad. Su deseo de ser un faro de inspiración lo empujó a encontrar formas de reconectar con sus compañeros y recordarles la razón por la cual se unieron al principio. Los envidiosos y sus motivaciones. Los envidiosos no eran simplemente personas malintencionadas, eran individuos que, en algún momento, también habían soñado. Sus aspiraciones y deseos fueron tan grandes como los del protagonista, pero sus caminos tomaron rumbos diferentes. La frustración se convirtió en un veneno que afectó sus corazones y mentes. Sin embargo, sus sueños se vieron eclipsados por la luz del protagonista. Cada uno tenía su propia historia: Ana, la artista cuya obra nunca recibió el reconocimiento que merecía; Luis, el innovador cuya idea fue ignorada; y María, la líder que siempre quedó en la sombra. Todos ellos sentían que sus talentos eran subestimados, lo que alimentó aún más su resentimiento. La mezcla de sus frustraciones creó una tormenta perfecta. A medida que el protagonista ascendía, ellos se hundían en un mar de dudas.
Comenzaron a comparar sus propias trayectorias con la de él y el resultado fue devastador. La comparación se convirtió en un juego peligroso, donde la única salida parecía ser derribar al que se encontraba en la cima. En lugar de unirse para apoyarse, la envidia se convirtió en su motor. Esta nueva realidad llevó a los envidiosos a tomar decisiones cuestionables. Su deseo de recuperar lo que sentían que habían perdido los llevó a crear una alianza poco saludable, donde el objetivo principal era ver caer al protagonista y reclamar su lugar. Cada uno de ellos se aferraba a su dolor de formas distintas, pero la envidia se manifestaba como un hilo común. Ana comenzó a descuidar su arte, sintiéndose incapaz de crear algo que pudiera rivalizar con lo que el protagonista había logrado. Luis, por su parte, empezó a sabotear sus propias oportunidades, convencido de que el éxito era solo para unos pocos. A medida que los envidiosos se reunían, comenzaron a alimentar sus resentimientos mutuamente. Compartían quejas y desilusiones, y cada encuentro solo servía para reforzar su sentido de agravio. La tristeza se transformó en una rabia silenciosa, que lentamente comenzaba a consumir su creatividad y pasión. En este proceso, algunos comenzaron a buscar la aprobación de los demás, convencidos de que su valor dependía de ser reconocidos por el grupo. Esta búsqueda de validación los llevó a actuar de manera cada vez más desesperada, desdibujando los límites de lo que estaban dispuestos a hacer para sentirse valorados. Sin embargo, en el fondo, había un deseo de pertenencia. Cada uno de los envidiosos anhelaba conexión y apoyo, pero la envidia los mantenía atrapados en un ciclo de competencia destructivo. En este punto, la historia comenzaba a desvelar un dilema: ¿podrían dejar de lado sus resentimientos y redescubrir el poder de la comunidad? La unión de los envidiosos. Un día, en un rincón oscuro del pueblo, los envidiosos se reunieron. Este encuentro se convirtió en el germen de un plan que cambiaría el rumbo de la historia. Se unieron no solo por su resentimiento hacia el protagonista, sino también por la necesidad de encontrar un propósito en medio de su frustración. Juntos, trazaron un plan para desestabilizar al protagonista. Pensaron que, al socavar su confianza y sabotear sus esfuerzos, podrían restaurar el equilibrio que sentían que se había perdido. La conspiración se convirtió en una forma de autoafirmación, un intento de recuperar el control sobre sus vidas. Creyeron que podían acabar con su luz. Sin embargo, la fuerza de su unión era frágil, alimentada por la negatividad y el resentimiento. Aunque parecían unidos en su causa, en el fondo cada uno luchaba con sus propios demonios. La envidia no solo los unía contra un enemigo común, sino que también ocultaba la verdad de su propia lucha interna. Pero aquí está la lección: cuando la oscuridad se une, la luz se vuelve más intensa. El protagonista, a pesar de las adversidades, comenzó a notar la tensión en el aire. En lugar de rendirse, decidió fortalecer su propia luz y seguir adelante con su visión. La batalla estaba lejos de terminar. A medida que los envidiosos se reunían, sus palabras se volvían cada vez más hirientes. La necesidad de unirse se convirtió en una forma de desahogar sus frustraciones, y las conversaciones se tornaron cada vez más amargas. La unión, que podría haber sido un apoyo, se transformó en un festín de rencores. Pero la historia no acaba aquí. A pesar de sus esfuerzos, había algo que no podían controlar: la resiliencia del protagonista. A medida que la envidia crecía, él también se volvía más fuerte. Cada ataque solo alimentaba su determinación de brillar más intensamente y demostrar que el amor y la unidad podían triunfar sobre la adversidad. Los envidiosos comenzaron a buscar formas de socavar no solo la confianza del protagonista, sino también la del pueblo que lo apoyaba. Sin embargo, la comunidad, en su mayoría, se mantenía fiel al protagonista. Esto solo aumentó la frustración de los envidiosos, quienes se dieron cuenta de que su unión estaba basada en la competencia, no en el amor. El conflicto. El conflicto finalmente estalló en un enfrentamiento que había estado gestándose durante meses. Los envidiosos decidieron que era hora de confrontar al protagonista cara a cara. En sus corazones, la envidia se había transformado en un deseo ardiente de venganza, y cada uno de ellos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrar su valía. El protagonista, al darse cuenta de la creciente animosidad, se sintió herido, pero también motivado.
se propuso demostrar que su éxito no se basaba en la competencia, sino en la colaboración. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera fuerza estaba en la unión de las personas, no en derribarlas. Decidió, entonces, no enfrentarse a ellos con hostilidad, sino abrir un espacio para el diálogo. Llamó a una reunión, invitando a los envidiosos a compartir sus preocupaciones y sentimientos. Este gesto sorprendió a muchos, y por primera vez, la tensión se transformó en una oportunidad para la reflexión. En el fondo, el protagonista sabía que no podía cambiar lo que sentían, pero podía cambiar cómo respondía. Estaba decidido a mostrar que la unidad era más poderosa que la envidia. En esta reunión, propuso trabajar juntos en un proyecto que beneficiara a toda la comunidad, creando un espacio donde todos pudieran brillar. Pero el enfrentamiento no se limitó a palabras, comenzó a manifestarse en acciones. Los envidiosos idearon estrategias para desestabilizar al protagonista, pero él continuaba avanzando con más determinación. Cada intento de sabotaje solo lo empujaba a ser más creativo y resolutivo. En medio de la tensión, algunos comenzaron a cuestionar si realmente valía la pena seguir el camino de la envidia. ¿Acaso no era mejor colaborar y crear algo hermoso juntos? Estas preguntas comenzaron a germinar en sus corazones, creando un conflicto interno que hacía tambalear sus convicciones. Las comunidades no solo se alineaban con un individuo, sino que se cuestionaban a sí mismas. Los envidiosos comenzaron a ver el efecto de sus acciones en quienes los rodeaban. La culpa y la insatisfacción se unieron, empujándolos a reconsiderar su camino. La historia se transformaba, y lo que había comenzado como una batalla personal se convirtió en una lucha por el futuro de todos. La transformación de los envidiosos. Con cada desafío, el protagonista se hizo más fuerte, pero también lo hicieron los envidiosos. A medida que veían su tenacidad y la respuesta de la comunidad, comenzaron a cuestionarse. ¿Realmente valía la pena esta lucha basada en la envidia? La semilla de la duda comenzó a germinar en sus corazones. Algunos de ellos, como Ana, comenzaron a redescubrir su pasión por el arte y a buscar su propio camino. El arte que había estado escondido bajo la sombra de la envidia ahora florecía nuevamente. A través de su proceso creativo, Ana encontró una forma de expresión que la conectaba con su verdadera esencia. Luis, el innovador, también se sintió inspirado. Comenzó a colaborar con el protagonista, compartiendo sus ideas en lugar de esconderse detrás de la envidia. La colaboración se convirtió en un catalizador para su crecimiento personal y profesional, y pronto descubrió que su voz también podía ser escuchada. María se dio cuenta de que el liderazgo no se mide por la posición, sino por el impacto que uno tiene en los demás. Al abrazar su papel como mentora, se encontró empoderada. La transformación no solo estaba ocurriendo en su interior, sino que también comenzaba a resonar en aquellos que la rodeaban. El cambio no fue inmediato. Hubo momentos de duda y resistencia, y algunos envidiosos aún luchaban con sus viejos hábitos. Sin embargo, cada pequeño paso hacia la autoaceptación y el reconocimiento de su propio valor fue una victoria en sí misma. Se dieron cuenta de que el éxito de uno no disminuía el suyo. Las conversaciones entre ellos comenzaron a cambiar. En lugar de hablar de lo que el protagonista tenía, comenzaron a compartir sus propias experiencias y sueños. Este cambio en la narrativa permitió que cada uno comenzara a sanar, a dejar atrás la pesada carga de la envidia que los había mantenido atrapados. A medida que se unían en sus vulnerabilidades, la comunidad se volvió un espacio de crecimiento y amor. Este nuevo sentido de conexión comenzó a borrar las líneas divisorias que una vez parecían insalvables. La verdadera transformación estaba en marcha, y todos empezaban a entender que juntos eran más fuertes. Así, la envidia se transformó en un impulso para mejorar, no solo para ellos, sino también para el protagonista. Este proceso de cambio inspiró a otros a unirse, creando un círculo virtuoso donde la creatividad y la colaboración florecieron. Con cada nuevo paso, la comunidad comenzó a brillar con una luz renovada. El papel de la comunidad. La comunidad desempeñó un papel crucial en esta historia. Al principio, muchos se sintieron atrapados entre los envidiosos y el protagonista. Las divisiones se hicieron evidentes, y las tensiones comenzaron a afectar el ambiente que una vez fue armonioso.
Sin embargo, algo comenzó a cambiar. A medida que el protagonista seguía luchando por su sueño, la comunidad empezó a unirse en apoyo. Comenzaron a organizar eventos que celebraban el talento de todos, sin importar quién estuviera en la cima. Las historias de éxito se compartían y la envidia empezó a desvanecerse en el aire. Organizaron eventos, compartieron historias de inspiración y recordaron que cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar. La comunidad se convirtió en un refugio, donde la colaboración y la solidaridad comenzaron a florecer. Este nuevo sentido de unidad desafió la narrativa de la envidia que había dominado por tanto tiempo. El poder de la comunidad es innegable. Juntos, comenzaron a construir un camino hacia el éxito, donde no había espacio para la envidia. Cada miembro se sintió valorado, y el miedo a la competencia se transformó en un deseo compartido de crecer juntos. Este fue el renacer de un pueblo que eligió el amor por encima del resentimiento. Además, la comunidad comenzó a reconocer la importancia de cuidar las relaciones. Se iniciaron diálogos abiertos, donde los sentimientos podían ser expresados sin juicios. Esto creó un ambiente propicio para la sanación y la reconciliación, y cada miembro se sintió más conectado con los demás. Las acciones de apoyo comenzaron a multiplicarse. Los envidiosos, ahora en proceso de transformación, empezaron a colaborar con aquellos a quienes antes veían como rivales. Este acto de bondad desarmó las tensiones y creó un espacio donde la creatividad podía florecer sin miedos. A medida que la comunidad se unía, comenzaron a surgir iniciativas conjuntas que beneficiaban a todos. Crearon talleres, eventos y espacios donde cada individuo podía compartir su talento y aprender de los demás. Este ambiente colaborativo no solo fortaleció sus lazos, sino que también generó un impulso positivo en cada uno de ellos. Así, la comunidad no solo se convirtió en un refugio, sino también en un ejemplo de cómo las adversidades pueden unir a las personas. Cada uno de ellos, al encontrarse en un entorno de apoyo, comenzó a redefinir su visión y misión, haciendo de su pueblo un lugar donde la autenticidad y la colaboración eran la norma. El momento de decisión. El enfrentamiento final llegó cuando la comunidad se vio obligada a elegir entre seguir el camino de la envidia o abrazar la unidad. En ese momento crítico, los envidiosos se encontraron en una encrucijada. Las conversaciones se tornaron más profundas y las emociones estaban a flor de piel. Algunos decidieron dar un paso atrás, dejando de lado sus resentimientos. Reconocieron que sus luchas personales habían estado afectando no solo a ellos, sino también a aquellos que los rodeaban. Este acto de valentía fue un primer paso hacia la reconciliación. Otros, sin embargo, sintieron que no podían renunciar a su lucha. Se aferraron a sus resentimientos, temerosos de perder lo poco que les quedaba de poder. Fue una batalla no solo entre individuos, sino entre visiones de futuro. En el fondo, sabían que la decisión que tomaran definiría no solo su destino, sino el de toda la comunidad. Las emociones estaban a flor de piel y la presión aumentaba. En medio de este dilema, el protagonista decidió que era hora de hablar desde el corazón. Se dirigió a ellos, compartiendo sus propias inseguridades y luchas. Este acto de vulnerabilidad resonó en el alma de aquellos que lo escuchaban. Fue un momento decisivo. La autenticidad del protagonista tocó algo en los envidiosos. Comenzaron a cuestionar sus propias motivaciones y el porqué de su resentimiento. En un acto de valentía, algunos se levantaron y compartieron sus historias, creando un espacio de conexión que antes parecía inalcanzable. Las lágrimas comenzaron a fluir, y lo que antes era un campo de batalla se convirtió en un espacio de sanación. Reconocieron que su lucha no era solo contra el protagonista, sino contra sus propios miedos e inseguridades. La decisión de unirse, de dejar atrás la envidia, se convirtió en un acto de liberación. Finalmente, el grupo decidió dejar de lado su resentimiento y trabajar juntos por un futuro que beneficiara a todos. En este momento de transformación, la comunidad comenzó a recordar su propósito inicial, construir un lugar donde cada uno pudiera brillar. La resiliencia del protagonista. A pesar de las dificultades, el protagonista mostró una resiliencia admirable. En cada ataque y comentario negativo, decidió no dejarse vencer.
En lugar de ver la envidia de sus compañeros como un ataque personal, la interpretó como una llamada de atención a la necesidad de unir a todos en torno a un propósito común. Consciente de que su éxito podía inspirar o herir, se comprometió a ser un líder inclusivo. Comenzó a compartir sus estrategias y conocimientos con los demás, organizando talleres y sesiones de brainstorming. Su enfoque se centró en cultivar un entorno donde cada voz pudiera ser escuchada, haciendo que todos se sintieran parte del proceso. Este acto de generosidad empezó a transformar la percepción que los envidiosos tenían de él. Cada vez que se acercaba a ellos con una sonrisa y una mano extendida, desmantelaba un poco más el muro que la envidia había construido. La energía del grupo comenzó a cambiar, y poco a poco, la competitividad se fue transformando en un deseo genuino de colaborar. El protagonista también empezó a practicar la autorreflexión, reconociendo sus propias debilidades y vulnerabilidades. A través de este proceso, se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de triunfar, sino de aprender y crecer a partir de cada experiencia. Esta mentalidad le permitió conectar de manera más auténtica con los demás. Con el tiempo, el protagonista no solo se ganó la confianza de los envidiosos, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza. Su viaje, lleno de altibajos, demostró que enfrentar la adversidad con valentía y compasión puede cambiar el rumbo de cualquier historia. Y así, su luz comenzó a brillar aún más intensamente, iluminando el camino para todos. Al observar cómo su esfuerzo estaba comenzando a cambiar la narrativa, el protagonista sintió una renovada motivación. No se trataba solo de su éxito personal, sino de construir una comunidad donde cada individuo pudiera prosperar. La idea de un futuro compartido se convirtió en su mayor motivación y, poco a poco, eso comenzó a influir en todos a su alrededor. Además, la resiliencia del protagonista inspiró a otros a hacer lo mismo. Comenzaron a compartir sus propias historias de lucha, creando un ambiente donde las vulnerabilidades se convirtieron en fortalezas. Este intercambio no solo estrechó lazos, sino que también facilitó un espacio donde todos podían aprender unos de otros. Finalmente, la conexión que el protagonista estaba forjando con su comunidad resultó ser su mayor triunfo. Mientras él iluminaba el camino hacia adelante, también se dio cuenta de que cada paso que daba se sentía más ligero. La unión que se estaba formando no solo era un símbolo de éxito, sino un testimonio de que la verdadera victoria radica en el amor y la colaboración. La lección del cambio. Con el tiempo, los elegidos comenzaron a comprender que el verdadero cambio no solo venía de su esfuerzo individual, sino de la capacidad de aprender de sus experiencias. Cada desafío enfrentado, cada desavenencia y cada triunfo se convirtieron en lecciones valiosas que transformaron su perspectiva sobre la vida y el éxito. El protagonista, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que la envidia de sus compañeros había sido un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Comprender esto le permitió perdonarlos y, más importante aún, perdonarse a sí mismo por las veces que había dudado de su propio valor. Esta lección de autocompasión se convirtió en un pilar fundamental en su camino hacia el crecimiento. Además, la experiencia compartida les enseñó que el cambio verdadero comienza en el interior. Cada uno de los elegidos comenzó a trabajar en sus propias creencias limitantes y a deshacer los nudos emocionales que la envidia había creado. Este proceso de introspección fue doloroso, pero también liberador, permitiéndoles reencontrarse con sus pasiones y aspiraciones auténticas. Aprendieron que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que puede unir a las personas. A medida que compartían sus historias, se dio cuenta de que otros también luchaban con dudas y miedos similares. Este acto de apertura no solo los ayudó a sanar, sino que también creó un espacio seguro donde la honestidad y la autenticidad podían florecer. Las lecciones del cambio no se limitaron a ellos mismos, decidieron compartir su experiencia con otros, formando grupos de apoyo donde la colaboración y el crecimiento personal se convirtieron en el foco. Al hacerlo, comenzaron a cultivar una comunidad de aprendizaje, donde todos podían contribuir y beneficiarse del conocimiento colectivo. Finalmente, al reflexionar sobre su viaje, se dieron cuenta de que el verdadero éxito no se medía por los logros individuales, sino por la capacidad de levantarse juntos y apoyarse mutuamente.
Esta nueva perspectiva les permitió ver el potencial de cada uno como parte de un todo, donde cada talento y cada historia eran igualmente valiosos. El cambio que habían experimentado se convirtió en un testimonio poderoso para quienes los rodeaban. Cada historia de lucha y superación resonaba con aquellos que necesitaban inspiración, y pronto comenzaron a notar que el ciclo de envidia y competencia se desvanecía a su alrededor. Así, las lecciones del cambio no solo transformaron a los elegidos, sino que también comenzaron a extenderse a la comunidad, sembrando semillas de unidad y colaboración. La celebración de la autenticidad. Tras el proceso de transformación, los elegidos decidieron que era momento de celebrar no solo sus logros, sino también su autenticidad. Comprendieron que cada uno había recorrido un viaje único y que esas experiencias merecían ser reconocidas y valoradas. Esta celebración se convirtió en un evento emblemático, un símbolo de su unidad y de la fuerza que habían encontrado en su vulnerabilidad. Comenzaron a planificar una jornada especial en la que cada uno compartiría su talento, sus historias y las lecciones aprendidas. No solo era una oportunidad para mostrar lo que habían creado, sino también un espacio para que la comunidad se uniera en torno a la autenticidad. Con el tiempo, el evento se llenó de risas, música y arte, reflejando la diversidad de talentos que florecieron tras dejar atrás la envidia. La celebración no solo atrajo a quienes ya los apoyaban, sino que también llamó la atención de aquellos que habían estado alejados. Muchos, curiosos por conocer la historia de superación, se unieron al evento, creando un ambiente de alegría y camaradería. Este encuentro no solo unió a los elegidos, sino que también extendió una mano a otros que habían enfrentado luchas similares. Lo más significativo de este evento fue la oportunidad de compartir la historia detrás de cada logro. Cada uno tuvo la oportunidad de hablar sobre sus luchas y triunfos, mostrando que el éxito no es un destino, sino un viaje lleno de altibajos. Estas narrativas resonaron profundamente, inspirando a otros a reflexionar sobre sus propias experiencias y a encontrar el valor para abrazar su autenticidad. Así, la celebración se convirtió en un catalizador de cambio no solo para los elegidos, sino para la comunidad en general. La gente comenzó a verse no solo como competidores, sino como compañeros en el camino de la vida, donde cada uno aporta su luz única. Este sentido de pertenencia revitalizó el espíritu del pueblo, creando un ambiente donde la colaboración y la creatividad podían prosperar. El evento finalizó con un reconocimiento simbólico, una obra de arte colaborativa donde cada participante dejó su huella. Esta obra no solo representó el viaje de los elegidos, sino también el poder de la comunidad al unirse. Al mirarla, recordaron que la verdadera fuerza radica en celebrar las diferencias y abrazar la autenticidad de cada uno. De esta manera, la celebración de la autenticidad no solo marcó un nuevo comienzo para los elegidos, sino que también dejó una huella imborrable en la comunidad, recordándoles que el amor y el apoyo mutuo siempre triunfan sobre la envidia y la competencia. El legado de los elegidos. Con el paso del tiempo, los elegidos se dieron cuenta de que su viaje no solo había transformado sus vidas, sino que también había dejado un legado duradero en su comunidad. Este legado no se limitaba a sus logros individuales, sino que se manifestaba en la forma en que habían cambiado la narrativa del pueblo sobre el éxito, la colaboración y la autenticidad. Decidieron establecer un programa de mentoría, donde cada uno pudiera compartir sus habilidades y conocimientos con otros que buscaban su camino. Este programa se convirtió en un espacio seguro para el crecimiento personal, donde los miedos e inseguridades podían ser discutidos abiertamente. La idea era cultivar un ciclo continuo de apoyo, donde el aprendizaje y la inspiración se pasarán de una generación a otra. Además, comenzaron a organizar talleres comunitarios que celebraban la diversidad de talentos en el pueblo. Desde clases de arte hasta sesiones de innovación, estos talleres fomentaron un sentido de unidad y colaboración que antes había estado ausente. La comunidad comenzó a entender que cada uno de ellos tenía un papel valioso que desempeñar y que su éxito individual contribuía al bienestar colectivo. Con el tiempo, la comunidad se convirtió en un ejemplo para otras localidades. Su historia de superación, de pasar de la envidia a la colaboración, inspiró a otros a cuestionar sus propias dinámicas y a buscar formas de apoyarse mutuamente. Este cambio en la mentalidad no solo benefició a quienes estaban involucrados directamente, sino que también impactó a futuras generaciones.
Los elegidos entendieron que su legado era más que solo su éxito personal, era un testimonio del poder del amor y la unidad. Cada vez que alguien compartía su historia de superación o apoyaba a otro en su camino, estaban reforzando la idea de que todos podían brillar sin necesidad de opacar a los demás. Así, la historia de los elegidos se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la autenticidad y la colaboración pueden iluminar el camino hacia un futuro más brillante. Su legado perduraría no solo en los corazones de aquellos que vivieron esa transformación, sino también en cada rincón del pueblo que se había unido en un viaje hacia la aceptación y el amor. Reflexiones y aprendizajes. Al mirar atrás, los elegidos comprendieron que su viaje había sido una serie de lecciones valiosas que resonarían a lo largo de sus vidas. Cada desafío, cada momento de duda y cada triunfo no solo había forjado su carácter, sino que también había ofrecido enseñanzas sobre la vida, la comunidad y la autenticidad. Una de las lecciones más significativas fue el poder de la vulnerabilidad. Al abrirse sobre sus inseguridades, no solo fortalecieron sus lazos, sino que también crearon un espacio donde otros se sintieron cómodos al compartir sus propias luchas. Esta apertura no solo fomentó la empatía, sino que también cimentó la idea de que todos enfrentamos batallas internas y que compartirlas puede ser un acto de valentía que une a las personas. Además, aprendieron que la envidia puede surgir incluso entre los que más se quieren. Reconocer esto fue crucial para transformar su relación. La envidia no desapareció de inmediato, en lugar de eso, se convirtió en una señal de alerta. Entendieron que, en lugar de dejarse llevar por la comparación, podían usar esos sentimientos como una oportunidad para reflexionar sobre sus propios deseos y aspiraciones. También descubrieron que la verdadera fortaleza reside en la comunidad. Al apoyarse mutuamente, no solo se enfrentaron a sus demonios individuales, sino que también cultivaron un ambiente de creatividad y colaboración. Este sentido de unidad les permitió construir algo más grande que ellos mismos, un legado que beneficiaría a futuras generaciones. Cada uno de ellos se comprometió a seguir siendo un faro de inspiración. A través de sus acciones, aspiraron a recordarles a otros que el éxito no es un destino, sino un camino compartido donde cada paso cuenta. La comunidad se convirtió en un lugar donde el crecimiento personal y colectivo era la norma y cada historia individual era celebrada. Finalmente, reflexionaron sobre el impacto que sus decisiones tenían en quienes los rodeaban. Entendieron que ser auténtico y buscar el apoyo de otros no solo los beneficiaba a ellos, sino que también creaba un efecto dominó, inspirando a más personas a hacer lo mismo. Este ciclo de apoyo y autenticidad se convirtió en el núcleo de su comunidad, guiándolos hacia un futuro más brillante. Conclusión. Así que, si alguna vez te encuentras rodeado de envidiosos, recuerda, tu luz no se apaga porque otros la temen. Brilla más fuerte. Tú eres un elegido. Y aunque la envidia intente derribarte, nunca olvides que la verdadera victoria es siempre la unidad. Déjanos tu comentario y comparte este video. Juntos, podemos inspirar a más personas a brillar. Tu historia puede ser la chispa que encienda la luz en el corazón de alguien más. Siempre habrá desafíos en la vida, pero cada uno de ellos es una oportunidad para crecer y aprender. Al final del día, lo que cuenta es cómo elijamos enfrentar esos desafíos y la forma en que decidamos apoyarnos unos a otros. Así que avanza con valentía y nunca subestimes el poder de la comunidad. Cuando unimos nuestras fuerzas, podemos superar cualquier obstáculo y lograr lo inimaginable.